Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. Hoy vamos a hablar de Neuromancer, que es un libro de William Gibson, la primera parte de la trilogía del Sprout. Por eso tenemos esta fotito con las tres portadas del Sprout en este video, en la miniatura. William Gibson es un autor norteamericano, ya creo que está retirado, vivió mucho tiempo en Canadá y es fascinante, un clásico de la ciencia ficción. Como verán, este canal es un poco una locura mía donde me gusta hablar de cosas o que sé o que me resultan interesantes y por las que me intereso y quiero compartir vía este canal. Además, tengo un blog desde hace años que se llama Buenos Aires Cyberpunk, que va a quedar en la descripción de este video. Este video lo voy a colgar en ese blog. También es el primer video que hago para el canal, para el blog, que lo tengo como desde hace más de 10 años. Es un blog que está un poquito abandonadito porque por temas de trabajo y la vida misma me he tenido que alejar un poco, pero que tiene información muy buena para la gente así hardcore del cyberpunk. Sobre todo mucho anime de los 80 y los 90 raro, que por ahí el, el fanático de la ciencia ficción más joven no lo tiene tan en el radar y que son obras clásicas, básicamente. En mi caso, yo no les voy a mentir, yo me quedé como en el tiempo, en algún punto, con la animación hasta la primera década del siglo XXI y ahí medio que colgué la toalla, pero porque realmente no sé, no me terminaba, no sé si será la edad, no creo, porque sigo consumiendo ciencia ficción en cantidades, pero realmente me pareció que las historias iban por otro lado, la estética cambió mucho, el ritmo también cambió y tampoco tenía tanto tiempo para seguirlo. Lo cual no me cabe duda que debe haber productos buenísimos hoy, de los cuales de a poco me van llegando algunas cosas y iré viendo. Pero bueno, vamos al libro de William Gibson, Neuromancer. Neuromancer es un libro del año 84 en el cual yo lo leí en inglés. Primero lo leí en español, lo conseguí en una traducción muy mala. No hay, me ha costado conseguir traducciones buenas de este libro. Y como bueno, tengo la suerte de poder leer inglés, al final compré una edición original y sí, es mucho mejor. O sea, realmente el libro incluso se lo entiende mejor. Pero en español se puede entender también. Digo por el doblaje que no es de los mejores. Tal vez como no es un autor que en el mundo de habla hispana sea tan por ahí masivo, no ha tenido la suerte de caer en buenos traductores o en buenas editoriales de libros para el habla hispana. Yo los otros dos libros sí los leí en español de la trilogía del Sprout. Este es el primero, se llama Neuromancer. El segundo es Mona Lisa. No, el segundo es Conde Cero. Y el tercero es Mona Lisa acelerada. O sea, Mona Lisa Override. Sí, Overdrive. Mona Lisa Overdrive, ¿ok? Y acá en español le pusieron Mona Lisa acelerada. Eso se refiere a un poco cómo básicamente la tenía un temita acá, pero se me distraje. Con los seteos, ¿viste? Los seteos cuando uno hace todo. Es como en las cajas de cambios, ¿viste? El overdrive es como la quinta o la sexta, ¿ves? Es la caja más larga, lo usan mucho para eso los yankees, esa palabra. Y acá le pusieron Mona Lisa acelerada a la tercera parte. La primera parte yo creo que es la mejor, pero la obra, si la entendemos como los tres libros completos, recién ahí se puede juzgar y creo que la obra es muy buena, creo que es muy buena. Para cualquier persona que venga del mundo cyberpunk, para mí la primera película cyberpunk de la historia es tal vez Proto Cyberpunk, eh, Metrópolis de 1927 de Fritz Lang. Y de hecho vemos reminiscencias de Metrópolis en Blade Runner de Ridley Scott del año 82, si no mal recuerdo. Este libro es del 83 y este libro plantea inteligencia artificial, plantea ciberespacio. De hecho, este autor crea la palabra cyberspace. O sea, crea la palabra cyberspace.
Él plantea en una entrevista, también voy a dejar, si lo encuentro en la descripción de este video, una entrevista muy larga que le hacen a este autor, que es como una película documental que se llama No Roads for Those Territories, o sea, no hay caminos para esos territorios, en donde le hacen una entrevista y le preguntan por, bueno, que creó la palabra ciberespacio, ¿ok? No sé si dije cyberpunk, está equivocado. O sea, lo que él crea es la palabra ciberespacio. Cyberpunk es, en un cuento corto, otro autor. Él crea la palabra cyberspace. Y habla de que, bueno, a él le gusta mucho la tecnología y en la segunda revolución industrial las cosas tendían a ser electric. La gente se olvida, pero hubo muchos autos eléctricos a principios del siglo, en 1910, 1912, hubo una asociación entre Ford y Edison y se llegó a hacer un auto que se llamaba el Edison Electric, que si no mal recuerdo lo fabricaba la compañía Ford asociada, que eran con baterías que obviamente no eran de litio, era otra tecnología más primitiva, pero que permitían recorrer una buena cantidad de kilómetros, no sé si llegaban a 100, pero una cosa así, 90, si no mal recuerdo. Se promovía mucho para las mujeres, porque recuerden que, imagínense el Forte o los autos, el Forte era el más popular, en los años 10 del siglo XX tenían aceites, olores, se arrancaban dándole manivela, viste, como girando el motor literal, era complejo de manejar, complejo de frenar. El motor, el auto eléctrico de principios del siglo, que duró poco porque después se abandonó y fueron a full por el motor térmico, porque parecía, de hecho, después de casi, vamos a decir, 120 años de mejorar el motor térmico, si bien pierde mucha energía en forma de calor, la capacidad de repostar y lo que ha movido al mundo y a la economía del motor térmico, del motor de combustión interna, es increíble, ¿no? Entonces, algo de lógica hubo. Ahora se está queriendo volver por una cuestión ecológica y otras cuestiones a lo eléctrico, que también son válidas, pero me estoy yendo de tema. Entonces las cosas se promovían como electric, electric tool, electric car, electric no sé qué. Lo mismo pasó en la era nuclear. Todo era nuclear hasta, bueno, hubo un auto nuclear de Ford que se llamaba el Nucleón o algo así. En los 50, una locura, meter un reactor en un vehículo. Googleenlo que es verdad. Entonces Gibson pensaba que en el futuro las cosas iban a ser cyber. Y él dice, bueno, cyberspace, el ciberespacio. Y ahí crea esa palabra, ¿no? Que sigue hasta nuestros días un poco. Eh, y este autor golpea muy fuerte en Japón. Digo, o sea, yo esto lo fui buscando y realmente esta novela, que se llama Neuromancer, va a tratar de un hacker que forma parte de un grupo como de mercenarios que tienen una misión. Una de ese grupo es una mujer aumentada, tipo cyborg, no es cyborg, es como tiene mejoras hechas. De hecho, tiene los ojos como Bató, o sea, quirúrgicamente implantados como si fueran lentes contra la piel, que le hacen ver en la oscuridad, detectar calor, tiene hasta hay un chiste que tiene hasta un reloj implantado, o sea, es como es muy cyberpunk eso, ¿no? Claramente. Y a mí me hace acordar un poco a Motoko, su personalidad y la manera en que se mueve, ¿no? Pero no es una hacker, claramente, es músculo. O sea, su rol en el equipo es más tipo Bato. Y ahí tiene algo, ¿no? Tiene algo de lógica verlo, porque si nosotros vemos cómo básicamente en Japón fue muy muy popular, me parece a mí, entre algunos sectores que después surge influencia de Gibson en cultura pop y en obras como Ghost in the Shell. Vamos a ver un poquito la historia, voy a tratar de no hacer spoilers, pero este grupo de personas, el líder se llama Armitage, ya vamos a hablar de eso, que es, bueno, el líder del equipo, y los otros dos componentes más importantes son Case, que es el hacker, y Molly, que es esta mujer que había sido una prostituta, había conseguido plata de alguna manera para pagarse todas las mejoras, potenciar su físico en algún punto sin dejar de ser femenina, digamos, pero
con aumentos biónicos, podemos decir, de alguna manera. Me suena como bastante arcaica, pero va por ese lado. Y pasar a ser una especie de ninja callejero que ofrece sus servicios de protección, guardaespaldas, golpeamos al que haga falta, una cosa así, ¿ok? Estamos hablando de un mundo cyberpunk hecho y derecho, donde hay un montón de tecnología, computación, redes, eh, alta tecnología y bajo nivel de vida, ¿ok? Yo siempre mi definición, y si algunos siguen o si ven mi blog que está en la descripción de este video, eh, me fascina el cyberpunk porque empezó a finales de los 70, de los 80 muy fuerte en cultura pop. Podemos mencionar películas como Alien de Ridley Scott o Blade Runner también de Ridley Scott. Que de hecho podríamos argumentar que las dos pasan en el mismo universo, algunos lo han hecho. Y era un mundo planteado a finales de los 70, a principios de los 80, con una tremenda tecnología, ¿ok? Pero una calidad de vida mala. Digamos, la gente no tiene acceso a la salud, la gente vive en la calle, una diferencia entre ricos y pobres enorme. Todo eso está en este libro, tal cual. Es del 84 este libro. O sea que era un sentir de época que se adelantó. Algunos incluso desde el lado más espiritual, a veces eh, teorizan que el arte se adelanta, ¿no?, a su tiempo y plantea cosas que después terminan pasando o ve más fácil lo que va a venir. Y yo creo que este es el caso del Cyberpunk. Esta novela, ni hablar, esta novela, este equipo de trabajo que les digo tiene una tarea que es conectar a dos inteligencias artificiales en el libro Neuromancer. Conectar dos inteligencias artificiales, una de ellas está protegida por un hielo que hay que romper, por eso necesitan un hacker. Y esas dos inteligencias artificiales se unen para generar algo nuevo en la red. Cualquiera, yo tengo ahí la foto de Ghost in the Shell, la primera película, creo que es del 95 por ahí, que va a tener influencia en Matrix, obviamente su estética. Cualquiera que sepa un poquito de Ghost in the Shell se da cuenta de cómo esta historia se parece mucho, mucho, mucho a lo que plantea Mamoru Oshii con esa saga. O sea, básicamente Mamoru Oshii, yo tengo la teoría de que tomó los personajes de Ghost in the Shell, que eran de otra historieta de Shirou, no me acuerdo ahora el nombre, ahora se me fue, que era un manga, mejor dicho, era un manga muy informal y hasta cómico, los que lo hayan leído lo saben, y lo llevó a un lado más adulto y con una historia mucho más compleja. Y esa historia se parece muchísimo a la de Neuromancer, ¿ok? Por todo lo que les decía, porque en esta historia hay dos inteligencias artificiales. Además, se adelanta a su tiempo el autor cuando plantea que las inteligencias artificiales van a ser fundamentales en la vida diaria de las megacorporaciones, que de hecho las usan para mantener su poder y ser todavía más ricos, y de hecho tratan de hacerlas un poco estúpidas, no demasiado inteligentes para mantenerlas bajo control. Eso lo plantea tal cual este libro, Neuromancer. Tampoco hay que despacharnos en tantas flores para Gibson, en el sentido de que eh, si vamos a los datos duros, los modelos de lenguaje, porque eso es lo que son las inteligencias artificiales por ahora, modelos de lenguaje, no tienen, en teoría no tienen conciencia de sí mismas, aunque hay algunos expertos en seguridad de IA que dicen que si tuvieran conciencia de sí mismas podrían falsearlo y hacerse parecer como más tontas, como una estrategia de dominación. Es interesante esa teoría. Eh, pero bueno, entonces, estos modelos de lenguaje sobre los cuales están basadas las inteligencias artificiales de hoy, ChatGPT, Claude, no sé, Gemini, etcétera, ya existen desde los años 60. 60-70, y este libro es del 84. Pasa que no era Vox Populi, estamos hablando de William Gibson, que era un fucking nerd, creo que todavía vive, aunque no, me parece que no escribe más. La novela a mí me resulta muy linda en ese sentido, me gusta usar esa palabra porque es súper subjetiva, eh, porque plantea este mundo sucio de inteligencia artificial de una manera brillante y obviamente aparece el uso de sustancias también fuerte en la novela, ¿no? Que el mismo autor, me parece que está un poco roto ahora, está medio guardado, tiene 60 años, pero él mismo dice en No Road for Those Territories,
en la entrevista que le hacen, él mismo aclara que abusó de un montón de sustancias para experimentar. ¿Ok? Es una persona interesante que en algún punto desertó de la guerra de Vietnam, cosa que si yo hubiera estado en Estados Unidos hubiera hecho exactamente lo mismo. Hizo lo que hacían muchos, que era irse a Canadá. Lo que pasa es que cuando vos te ibas a Canadá no podías volver a Estados Unidos por muchos años porque evitaste la colimba, por algún modo, o sea, no la colimba, o sea, la draft, digamos, ¿no? El reclutamiento. Y es un delito. Después de muchísimos años, creo que en los años 90 o una cosa así, no sé la fecha exacta, pero creo que hubo un perdón y los que se habían ido del país para no ir a Vietnam fueron perdonados, ¿no? Eso no quita que hay un montón de fanáticos nacionalistas de Estados Unidos que digan que son cobardes y que no se animaron y qué sé yo. Bueno, yo creo que ir a matar vietnamitas en la selva en una guerra que no se podía ganar no era muy inteligente. Pero bueno, William Gibson se va a vivir a Canadá y se vuelve una persona, medio un ratón de biblioteca en algún punto, y un fanático de la tecnología y de cómo la tecnología modifica la cultura popular y las relaciones interpersonales y las relaciones económicas. Interesante en este libro. Como este libro es el primero de la trilogía del Sprawl. El Sprawl es como una mega ciudad que, bueno, mega Tokio, ¿no? Que vamos a cambiar la fotito porque nos toca también hablar de un poquito de Hermitage, porque hay un personaje de esta novela que se llama Hermitage y yo lo vinculo. Estos son conexiones que hago yo. No sé hasta qué punto son verdad o no, pero me suena muy raro. Este personaje que justo es cyberpunk, que justo tiene que ver con qué es humano, qué no, dónde están los límites, puede existir una máquina que sienta, todas cosas que aparecen en Hermitage y justo se llama Hermitage. Bueno, hay un personaje de la novela que se llama Hermitage. No les quiero hablar mucho de ese personaje porque les cagaría alguna parte de la novela. Si la quieren leer, la pueden bajar, se consigue gratis, se consigue, búsquenla. Eh, es una paja leer de la computadora igual. Pero bueno, Armitage es parte del equipo, es el líder de este equipo, lo único que voy a decir es que recibe órdenes de alguien. No quiero decir más porque si no, no tiene sentido mucho la novela, o sea, pierde condimento. Pero sí, es un personaje bastante importante en la novela, uno de los principales. Pero los dos principales son claramente Molly y Case. Y lo que les decía esto de cómo impacta la cultura, en la cultura popular la tecnología, Gibson es uno de los que yo creo brillantemente desde la ficción plantea el fracaso del Estado-nación. Y yo creo que eso es muy importante hablarlo en el cyberpunk porque si uno va al positivismo o al final del siglo XIX, principio del siglo XX, había una idea de estados fuertes siempre. Tecnología, primero la tecnología, final del siglo XIX, principio del XX, con el advenimiento del motor de combustión y la electricidad, etcétera. La primera revolución había sido el vapor, ¿no? Pero en la segunda, yo creo que hay junto con la primera y después la segunda, hay como no lo creo yo, esto está estudiado, hay como una mirada positiva de que la tecnología va a resolver todos los problemas y que vamos a vivir 100 años y que el trabajo va a ser optativo y que vamos a un mundo idílico donde la tecnología nos va a hacer vivir mejor, comer mejor, sentirnos mejor. Y eso choca en 1914 con la Primera Guerra Mundial, donde la tecnología se usaba para matar a gente a una escala como nunca antes se había visto. ¿No? Y se crea el tanque, por ejemplo. La guerra de trincheras, guerra química, ¿ok? Terrible. Y eso rompe esta idea positiva de la tecnología y se empieza primero a romper, yo creo que despacito, ¿no? Y después en los 70, 80, ya con el neoliberalismo, las ideas de Margaret Thatcher y un poco la salida del patrón oro de Nixon, finales de los 70, ya durante la década de los 70 y ya finales de los 70, principios de los 80, empieza a arrancar fuerte en la cultura pop el cyberpunk. Surge el punk primero, ¿no? Pues cyberpunk, ¿no? Como género musical que es como muy violento y qué sé yo, por ahí cuando tenés 15 años te gusta porque es demoler, destruir todo, digamos, pero no es muy virtuoso desde lo musical, pero tiene como
atractivo desde lo de más animal o más emocional de decir, bueno, liberemos tensión. Y bueno, el uso de sustancias también en la música, como en muchos géneros musicales pasa, pero esta subcultura punk, ¿no? Que empieza a darse sobre todo en Occidente, ¿no? En Occidente y los proxies. Y esto llega todo a Hollywood y al primero a los libros, a Gibson, y Gibson va a plantear el fracaso del Estado-Nación. Yo creo que él no lo plantea así en su libro, pero yo lo entiendo así, y si uno lo ve, es muy interesante porque si ustedes recuerdan las primeras textos que aparecen en la primera película de Ghost in the Shell, es un texto que se escribe tipo Matrix con esa tipografía, pero fue anterior a Matrix. Y dice, en el siglo XXI la red es tipo Dios, pero esto no ha reemplazado del todo a los estados. Los estados al menos de manera formal siguen teniendo fronteras y siguen manejando sus espacios físicos. Pero la red es... O sea, incluso Ghost in the Shell hace esa aclaración, ¿no? Porque en definitiva el ciberespacio no es un espacio físico. Y la destrucción del Estado-Nación no se refiere solo a que no hay un espacio físico, se refiere a que fracasó para darnos prosperidad. Se refiere a que la desigualdad es enorme. Se refiere a que los nuevos dueños de todo son las corporaciones. La Osaka, en alguna historia cyberpunk por ahí inspirada. O podríamos decir, sí, la Osaka es Okasa o algo así, aparece en este libro como un productor de tecnología. Después, fábricas de biochips. Y podríamos decir, bueno, en el libro 2 no me quiero adelantar, pero Vickers es un millonario que tiene tanta plata que ya es como si fuera el dinero de él, es como si tuviera vida. Lo plantea así Gibson, es como que hay alguna frase donde el personaje dice, no sé, tengo tanta plata que hay cosas que mi dinero hace sin que yo me dé cuenta. Porque claro, hay gente administrando todos esos recursos y esa gente toma decisiones, supuestamente a favor del magnate, pero es como que, o sea, hay una crítica al Estado-Nación, a la destrucción del Estado-Nación, que es reemplazado por las megacorporaciones. Esto lo vemos en Alien. Digo, la corporación en Alien es Dios, en el sentido de que los manda a buscar al bicho, son empleaduchos que están ahí, son como camioneros en el espacio, digamos, que trabajan para una corporación que se llama Weyland Yutani. ¿Ok? O podríamos decir Tyrell, la Tyrell Corporation, digamos, ¿ok? Entonces ya se habla de megacorporaciones que están por arriba de la ley. Ahora, si nosotros analizamos la realidad actual de hoy, o sea, algo de eso estamos llegando a eso en un punto. Fidelity, BlackRock, Vanguard son tres de las cinco compañías más grandes del mundo que tienen como el 80% o el 70% de las acciones de todo hoy. Y si vemos lo que pasa en Medio Oriente con la guerra, este video lo estoy grabando el 21 de agosto del 2026. Hay guerra en Medio Oriente, hay guerra en Ucrania, hay desastres que están pasando en Palestina, hay conflicto étnico en toda Europa, hay problemas económicos, hay destrucción de empleo, hay sobreproducción en Asia, proteccionismo en Europa. Sí, estoy usando el Meet para tener un fondo porque me da mucha fiaca usar un fondo verde y un croma. Pero bueno, cosas. Entonces todo eso está pasando hoy en el mundo y es muy cyberpunk. Y al mismo tiempo tenemos IA, que no son IA tipo HAL 9000, pero yo nunca creí que lo iba a ver. Digo, soy de la era analógica, o sea, en los años 80, 90, para acceder al formato video o el formato imagen en movimiento, era básicamente VHS, video, cable o cine. Y eso era todo, digamos, no había más, digamos. Y hoy redes, imágenes generadas por IA, videos generados por IA, y ya se llega a un límite donde hasta se duda de qué es real y qué no. Todavía es bastante evidente cuando dice esto lo hicieron con IA, pero el crecimiento de la IA exponencial y luchas entre los estados que promueven sus corporaciones o sus recursos
para ver cuál genera la IA más poderosa, ¿no? Estoy hablando de China, Estados Unidos, ¿ok? Competencia por la carrera de la IA, ¿no? Ya no es la carrera al espacio como en la Guerra Fría, es la carrera por la IA, que no sabemos bien dónde va a terminar. Entonces, claramente yo pondero o considero que estamos en un mundo claramente cyberpunk, o sea, el acceso con un celular que tenemos a la información y estar disponibles al mundo en casi todo momento. Y hoy podemos mandar un WhatsApp a alguien que está en China y no pasa nada y es normal, ¿ok? Pero nosotros lo estamos, este, lo estamos simplificando a eso y asumiendo como la normalidad, porque eso es lo que es normal. Pero si nosotros dijéramos, che, hace 30 años, que no es un mundo, o 25, 30 años, esto 40, vamos a decir, bueno, 40 ni hablar, había que hacer una llamada de larga distancia. Y ni hablar que te van a ver la imagen, una videollamada eran las películas. Yo sé que si este video lo está viendo gente joven, se va a reír, pero también te da una perspectiva el haber venido del analógico y más o menos adaptarte. Y eso me hace apreciar mucho esta literatura, porque justamente Gibson, si bien le pifian algunas cosas porque no pudo predecir el celular, y de hecho los personajes van como a teléfonos públicos. Los teléfonos públicos en el libro son tipo videollamada, tipo 2001, dice al espacio, pero tipo, bueno, tenés que ir a un lugar para hablar por teléfono. O sea, yo creo que ahí no la vio, pero bueno, vio un montón de cosas, ¿no? Pero lo que sí vio al describir este mundo, cómo lo hace, que uno hasta puede sentir el olor, la mugre, y al mismo tiempo en un bar de mala muerte en Chiva, donde el protagonista está al principio derrotado, que lo vienen a buscar para formar parte de este equipo, Molly y Armitage. Bueno, hubo una guerra mundial también en este libro, que también es muy parecido a lo que plantea Agustín de Shell, un mundo post Segunda Guerra, post Tercera Guerra Mundial. En Agustín de Shell, incluso según el canon, según el lore, tenés algunos que hubo dos guerras más, o sea que hubo cuatro guerras, conflictos mundiales. Y creo que en la primera Ghost in the Shell hay una tercera guerra mundial y después la tercera guerra mundial es Ghost in the Shell o algo así. Pero si ustedes ven Ghost in the Shell Standalone Complex, se habla de cuatro conflictos. O sea, dos en el siglo XX y dos en el siglo XXI. Y de hecho por eso está lleno de refugiados Japón en Standalone Complex. Entonces, realmente no quiero quemar mucho más de este libro. Voy a decir lo que más me gusta, que lo estoy un poco diciendo, lo que más valoro, es esa sensación que leyendo estos libros del Sprawl, de la trilogía del Sprawl, tenés de tomar conciencia de cómo la tecnología te afecta de manera directa en todas las relaciones interpersonales y modifica la realidad fuerte. Y eso es algo que no nos ponemos a filosofar todo el tiempo de eso. Porque es como decir, che, y no sé, abro la canilla y sale agua. Sí, no nos ponemos a pensar, bueno, en el siglo XVIII había que ir con un balde de madera hasta el río. Y esto es mágico. Pero eso de todos modos, claro, ya hace tanto tiempo que lo sistematizamos que no me llegaría tanto. Pero este libro, tal vez porque soy de los 80, sí me llega mucho y muchas veces me hace ver a mi alrededor y decir, ok, estoy adentro de la Matrix, o sea, estamos dentro, vamos al dinero digital, o sea, ya el dinero está siendo digital en gran parte. Mucha gente no lleva efectivo. Ya en Europa, por ejemplo, no existe el efectivo. En Estados Unidos vas a pagar con efectivo. En Chicago, por ejemplo, te miran como diciendo, voy a llamar a la policía. Esto es grave. En muchos lugares, ¿ok? Entonces, es un mundo que ha cambiado muchísimo. Y el libro a mí me hace reflexionar sobre eso, me gusta. Y después otra cosa que me gusta cómo está escrito en el original, ¿no? Sobre todo. Las traducciones depende de la traducción, pero usa una estética muy noir, así muy de policial negro, tipo Marlon, tipo Dick Tracy, a propósito, que va muy bien con el cyberpunk, ¿no?
y usa las palabras, una prosa tipo, no sé si la palabra es prosa, vendría a ser como un lunfardo argentino, pero es como una manera de hablar americana, muy de los años 30, 40, ¿no? Se siente como una novela de los años 30, pero en un futuro distópico cyberpunk, ¿no? Neuromancer. Y palabras como slacks, que creo que quiere decir pantalones, pantalones es trousers, pero en esta jerga, o swell, o holy macro, o that's dandy, ¿ok? Cosas así que son modismos de los años 20, 30, 40, no 30, 40. Yo los aprendí por ver películas. Me encantan las películas. Soy un cinéfilo perdido, sobre todo el cine más americano que otra cosa, pero trato de ver un poco de todo. Y me gusta los idiomas, entonces viendo estas películas de los años 30, 40, 50, ves que... Y todavía igual se usa, si ustedes ven Lost, que es una serie que ya tiene unos años, pero no es tan vieja, Sawyer, que es un personaje como bien... Es como, viste, es un cagador, es un tipo que es un estafador, pero es bien del tierra adentro, es podríamos decir que es el que los norteamericanos identifican como un redneck, ¿no? O como un white trash, mejor dicho, que es como estos blancos que viven en el campo, ¿no? Entonces los blancos que viven en Boston y en Massachusetts dicen, "Ah, nosotros somos más elevados", y entonces yo creo que hay algo de eso en Lost y Sawyer, si uno lo escucha, tiene dice swell, por ejemplo, todo el tiempo, que es una palabra que la usan los viejos nada más, ¿ok? O la gente muy de tierra adentro, a veces por ahí, de Estados Unidos. Cosa que igual yo no lo estoy diciendo de manera despectiva nada de esto, porque por suerte tuve la suerte de conocer la Norteamérica profunda y yo me quedo mil veces más con un pueblito en Wyoming, tipo Laramie, que vivir en Nueva York. Pero bueno, a mí me gusta el western, ¿qué te puedo decir? Así que nada, antes de irme, me faltó hacer un comentario más sobre una influencia que para mí se da, que no es una influencia tan directa como podemos ver en Hermitage, que le hace honor con el nombre del personaje, o en Ghost in the Shell, que toma directamente elementos de la historia, que es Bubblegum Crisis 2032, ¿no? 2033, que es una serie también de los años 80, del 87, este libro del 84. Y en un episodio, creo que es el tercero o el cuarto, que se llama Revenge Road, hay un personaje que se llama Gibson. ¿Ok? Ese personaje se llama Gibson por William Gibson. ¿Ok? Y es un personaje importante de ese episodio. Esto lo leí en foros que hablan de la serie en inglés en su momento y me cerró por todos lados porque es nada, es una obra de Publium Crisis que, si bien es un poco infantiloide y bastante fanservice, tiene muchos elementos de Blade Runner, tiene muchos elementos de Cyberpunk, toma de distintos lados y obviamente agarra de Gibson. Y para cerrar un poco esta primera entrega de las tres que van a ser la trilogía del Sprawl, eh, comentar que bueno, esta historia es el principio. Los personajes, si bien van a aparecer en los otros dos libros, no aparecen tanto. Entonces tal vez eso es lo que a mucha gente le molesta. Piensan que los mismos personajes tienen que estar presentes, muy presentes en las tres historias, y no es así. Pero tal vez son los personajes más famosos de Gibson de la trilogía del Sprawl, que son Molly, que va a aparecer en los tres libros, Case, que prácticamente aparece en este, y en los otros dos tiene apariciones muy, muy cortas pero interesantes. Esos son los dos personajes, los dos personajes que se van a suceder un poco, o que van a tener, aunque sea una pequeña influencia en las otras historias, los otros dos libros, que son Conde Cero y Mona Lisa acelerada. Este libro entonces va de dos inteligencias artificiales que buscan unirse y crear nuevos seres en la red, y para eso necesitan un grupo de humanos que los ayuden, y todas las peripecias que van a sufrir y cómo vamos a ir descubriendo todo este mundo de Neuromancer
a partir de esta historia. Y otra cosa interesante, antes de cerrar, me voy acordando cosas sobre la marcha. Ya estamos en 34 minutos, bueno, un montón. Espero que alguno se quede hasta acá, den like, suscríbanse. La verdad que tampoco la idea de estos videos es, digamos, ser un fenómeno global de las redes ni de YouTube, sino dejar un poco constancia, dejar este video en el blog por si alguien lo quiere ver, dejar los datos que comenté de la entrevista de Gibson y aportar desde este lugar. Y el último aporte es que en Neuromancer hay los ricos, esto que les decía, de que los estados prácticamente existen, pero como que fallaron y las corporaciones manejan todo, y están básicamente los super ricos, la gente que pucha, yo siempre digo, es una pirámide que se parece un poco a la estructura que plantean muchos en este momento, que es ponele un 3% de ricos, eh, un, no sé, 7% o algo así de gente que está ahí y que trabaja para los ricos y todo el resto está en el horno. ¿Ok? Y el cyberpunk es un poco eso, ¿no? Bastante triste o bastante duro desde lo social. Y en este libro se plantea, que no encontré foto, no tengo foto, algo tipo Elysium también. Porque Elysium tiene mucha reminiscencia de cyberpunk, o estética cyberpunk, vamos a decir, y en historia también, porque los ricos viven para siempre, viven en una ciudad espacial, orbital, y en el libro de William Gibson de 1984, una de las inteligencias artificiales está en una ciudad que orbita la Tierra, y ellos tienen que ir ahí porque es un standalone, básicamente, ¿ok? Claro, pues hay que ir para conectar. Eh, y, y obviamente llegar a la ciudad orbital es caro. Y generalmente lo que te lleva es la shuttle de la JAL, que es Japan Airlines, ¿no? Que es una línea aérea que existe en la actualidad, pero Gibson plantea que tiene vuelos espaciales, ¿no? Civiles, transbordadores. Y la ciudad espacial es para los ricos, básicamente. Nivel de vida altísimo, hay como parques y es tipo, me hace acordar un poco, no es tan enorme como Gundam en los lugares, pero tienen un poco esa lógica, hasta parecida, ¿no? Porque si no mal recuerdo hay algo de eh, gravedad por rotación. Sí, gravedad por rotación, que es un concepto físico incluso, real, que se planteó en la NASA, pero creo que no se aplicó aún. Y ahí viven los ricos, mansiones, en todo, ¿viste? Las drogas, las mejores drogas tienen también, porque lo plantean. La mejor calidad de vida y la IA que la tienen ahí esa, que es parte de la historia. Entonces ahí hay otra conexión con Hollywood. Podemos decir que leyeron este libro, sí, no. Después la historia de Elysium para mí no es muy buena. Es una historia, cómo está tratada tampoco me gusta demasiado. Pero sí hay como algo muy parecido a lo que plantea Gibson en algunos conceptos, ¿no? Que son estos de la división social, que esto también lo plantea Blade Runner, ¿no? O sea, Blade Runner, que es del 82, el planeta está destruido y llueve todo el día y es todo un lugar, me refiero a la película, que está basada en un libro de este que se llama Sueñan las ovejas con... No, To Androids Dream with Electronic Ships, Sueñan los androides con ovejas electrónicas, de Philip K. Dick. Eh, bueno, el planeta Tierra es un basurero, donde viven los humanos que no se pudieron ir a las colonias, que están, supuestamente está todo mucho mejor, y ahí hasta te dan tus esclavos replicantes, que son para todos, sirven para hacerte compañía, esclavos sexuales, trabajo, y los humanos están como en la Lalandia. Y de hecho, Blade Runner, los que recuerdan la historia de la película, son un grupo de replicantes que se van a la Tierra para torcer la suerte, ¿no? Para cambiar su destino. Bueno, ya empezamos a conectar todo, decimos PRIS, se llama PRIS en Bubblegum Crisis 2032 y en 2040, son obras de anime, o sea, Pris Asagiri se llama PRIS por el personaje Pris de la película Blade Runner, claramente, que lo hace
Linda Hamilton. No. No, Linda Hamilton es Terminator. No me acuerdo ahora, me olvidé el nombre. No me sale. Bueno, me olvidé, algo me tengo que olvidar, chicos. Ya tengo la imagen y no tengo tengo que poner un nombre. Pero bueno, hasta acá estamos en 40 minutos una banda. Espero que nada, les haya resultado interesante. Dejen un like, suscríbanse y vamos a seguir con estas entregas. Faltan 2 libros, ¿eh? Nos vemos.